pero que me llena mucho. Se la voy a leer. Es una historia de caricatura, ¿verdad? Pero es una introducción para lo que yo quiero leer. Se llama Hermie, una oruga común. Hermie era una oruga común. No tenía rayas ni pinta. Comía hojas comunes y avanzaba retrocediéndose entre la hierba. Hermie era simplemente una oruga común, un gusanito. Pero Hermie hizo algo fuera de lo común. Habló con Dios. Hermie y su amigo Wormy le preguntaron: Dios, ¿por qué nos hiciste tan comunes? Dios contestó: los amo mucho, Hermie y Wormy, pero todavía no he terminado mi obra en ustedes. Les voy a dar un corazón como el mío. Pongan atención, hermanos, porque esto es parte de la enseñanza. Al oír esto se sintieron mejor, hasta que vieron una hormiga que cargaba un piñón. ¡Caramba!, dijo Wormy, ¿cómo llevas tan pesada carga? Dios me hizo fuerte, contestó la hormiga. Hermie y Wormy se sintieron tristes. Le preguntaron a Dios: ¿por qué no podemos ser tan fuertes como la hormiga? La respuesta de Dios fue amable: los amo mucho, tal y como son, pero todavía no he terminado mi obra en ustedes. Muchas veces nosotros nos preguntamos o nos sentimos iguales a los demás, pero todos somos diferentes. Al oír esto se sintieron mejor, hasta que un día lluvioso vieron a un caracol baboso. Ustedes necesitan una casa como la mía, dijo el caracol. Está seco aquí adentro. Hermie y Wormy se preguntaron: ¿por qué Dios no les había dado a ellos una casa confortable como la del caracol? Dios les recordó: sean pacientes, Hermie y Wormy, todavía no he completado mi obra en ustedes. Eso hizo sentir mucho mejor a Hermie y a Wormy, hasta que vieron a Mariquita. Tus pintas son tan bonitas, dijo Hermie. Hermosas, ratificó Wormy. Ustedes son muy amables, contestó la tímida Mariquita, pero Dios me hizo así. Esa noche Hermie oró: discúlpanos, Dios, pero no entendemos por qué nos hiciste tan comunes. Dijo Dios: no se preocupen, todavía no he completado mi obra en ustedes. Les voy a dar un corazón como el mío. Hermie se dirigió a su amigo y bostezó: tengo tanto sueño. Entonces hagamos una camita suave y confortable, sugirió Wormy. Hicieron su camita. Mientras Hermie comenzaba a dormirse en su suave camita, pensó en lo que Dios le había dicho y oró: quiero decirte, Dios, que acepto ser una oruga común. Tú me amas y eso me hace especial. Esa noche Hermie tuvo un sueño chistoso. Soñó que era tan especial como la hormiga, fuerte, ¿verdad?, como el caracol, que tenía una casita, y como la mariquita, que tenía muchas pintitas. Ahí se ve las diferentes formas en que él se imaginaba en su sueño. Cuando Hermie se despertó ya era oscuro. Estaba cubierto de pies a cabeza. ¿Qué había ocurrido? Mientras se arrastraba para salir, la cama comenzó a desplomarse y romperse. Pero espera, sintió un pequeño cosquilleo en la espalda. De repente unas suaves alas comenzaron a extenderse. Con muy poco esfuerzo, Hermie comenzó a volar, arriba y arriba, más alto y más alto. Se encumbró por encima de los árboles. Mientras Hermie revoloteaba con sus nuevas alas, comenzó a entender lo que Dios le había estado diciendo. Ya él no era como la hormiga, ni como el caracol, ni como la mariquita. Era Hermie, una hermosa mariposa con un hermoso corazón. Hermie tenía que darle las buenas noticias
a su amigo Wormy. «Mira, Wormy», exclamó. «¡Caray! ¿Realmente eres tú?», preguntó Wormy. «Sí, soy yo. Dios no había completado su obra en mí, y ahora falta que también lo haga contigo». La sonrisa de Wormy se hizo cada vez mayor. Ahora él también comprendía lo que Dios les estaba diciendo. Hermanos, muchas veces nosotros no entendemos ni comprendemos, como les pasaba a las oruguitas, ¿verdad? No entendemos por qué Dios nos tiene aquí. Muchas veces no sabemos cuál es la dirección, muchas veces tenemos mil preguntas, ¿verdad? Pero la palabra dice que en su palabra encontramos todas las respuestas a lo que nosotros queremos saber. En esa noche, la historia de Wormy y de Ernie es parte de una enseñanza, porque muchas veces necesitamos saber cuál es el propósito de nuestras vidas, cuál es el plan que Dios tiene para ti, para mí, para tenernos en este lugar. ¿Por qué estamos aquí? Mi tema se llama el propósito de Dios en ti y en mí se cumplirá. ¿Quiénes creen que Dios tiene realmente un propósito en ti? Amén. Yo muchas veces me he preguntado y a veces he dicho, Señor, quizás todavía no entiendo lo que tú quieres que yo haga. ¿Cómo quieres que yo te sirva a ti? Yo sé que tienes un propósito, porque si no lo hubieras tenido, tú hubieras permitido que me pasara algo en el camino cuando yo venía desde Honduras hasta acá. Mas sin embargo, tú me guardaste, tú me cuidaste, tú me protegiste, estuviste conmigo y has estado con cada uno de los que estamos aquí. Nos guardó, nos cuidó y hasta aquí hemos estado aquí. Nos ha parado la policía, nos han pasado cosas, pero Dios no nos ha dejado. Y es porque el propósito y el plan de Dios todavía no se ha cumplido en nuestras vidas, ¿verdad? La palabra de Dios es tan correcta. Él es fiel. En el Salmo, los invito a que abran su Biblia en el Salmo 138:8. Y cuando estén listos me confirman con un amén. Amén. Perdón. Y dice la palabra del Señor: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué es un propósito? Para un propósito es algo que ya tiene, que está predestinado, algo que se va a realizar, algo que está, usted tiene un plan para el 2012, usted tiene un propósito. Que usted lo lleve a cabo es su responsabilidad. Dios tiene un propósito para nosotros. Dios nos ha guardado, Dios está con nosotros, Dios no nos deja, Él está aquí. Los propósitos de Dios, Él nos salvó. Él tenía un plan para nosotros, darnos la salvación, ¿verdad? Él mandó, ¿cuál fue la expresión más hermosa que Él nos demostró a nosotros? Fue enviar a su Hijo Jesús, ¿verdad? A dar su vida por nosotros. Él tenía un plan, Él ya tenía un propósito, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos salvos. Él ya tenía algo trazado para nosotros. El hecho de que nosotros estemos aquí, podríamos estar en cualquier lado, podríamos estar en nuestras casas simplemente viendo la televisión, pero Dios ya tenía un plan. Muchas veces estamos los que debemos de estar, ¿verdad? Dios tiene un plan para cada uno. Dice que cumplir, ¿qué significa cumplir? Completar, consumar, llevar a cabo, ejecutar, hacer algo realidad. Eso es cumplir. Usted dice, yo quiero este año ser un mejor padre. Usted tiene un propósito, pero su meta es llegar, su meta es cumplirlo, su meta es llegar a eso. Dice en sus palabras que desde antes del vientre de mi madre, desde mucho más antes, Él ya tenía un plan trazado en mi vida. Él ya tenía un propósito para ti, para mí. Él sabía que, yo siempre he dicho que yo no tengo un Dios de casualidades. Y eso yo lo he dicho porque yo lo he vivido en mi vida.
yo lo he experimentado. Dios siempre se mueve a su tiempo y en su momento. Una de las cosas que me impactaba en esta semana era un comentario que mi hija hacía en su Facebook. Y decía, su comentario decía, quizás mi madre no me esperaba en su vida, quizás mi padre no me aceptó en su vida, pero Dios ya tenía un plan y un propósito en mi vida. Entonces, hermano, esas palabras me impactaban porque yo decía, sí es cierto, quizás por mi juventud, por mi inmadurez, yo no estaba preparada para ser madre, pero Dios ya tenía un plan trazado para la vida de mi hija. Y a veces es lo que no entendemos, hermanos, a veces no entendemos porque no sabemos cómo Dios se mueve, no sabemos entender cómo Él actúa, porque Él no trabaja como nosotros, Él no piensa como nosotros pensamos, Él actúa por su grande amor y su misericordia. Yo no soy ninguna casualidad, tú no eres una casualidad, tú no eres un accidente. Hay un predicador que a mí me gusta escuchar mucho, Dante Gebel, y él en una de sus predicaciones, él dice que su padre y su mamá ya eran mayores de edad cuando lo concibieron a él, y él dice que cuando él era niño, él solo escuchaba decir que ellos decían que él era un accidente, que él había sido un accidente, pero él entendió que él creció con ese pensamiento de que él era un accidente, pero realmente no era un accidente, porque él ahora habla a multitudes. Dios tenía un plan, Dios ya tenía un propósito para él en su vida, Dios ya tenía trazado algo para él, ¿verdad? Discúlpame, se fue una cosa. En el Salmo 119, 73 podemos encontrar donde su palabra dice: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprender tus mandamientos. Nosotros no somos formados por Él, hemos sido creados por Él, somos consecuencia del amor que Él tiene para nosotros. Somos su creación, somos su hechura, que dice su palabra que nosotros estamos hechos a su semejanza, ¿verdad? Nosotros no somos cualquier persona, somos especiales, y si nosotros nos ponemos en sus manos somos mucho más especiales cuando nosotros realmente aprendemos a caminar en sus manos, ¿verdad? Dios nos lleva muchas veces por situaciones, circunstancias, pasaremos momentos difíciles, pero Él siempre está allí. Él no nos deja. Nosotros no somos una casualidad, no estamos por casualidad en este lugar. Si Él no lo hubiera permitido, simplemente no estuviéramos aquí, ¿verdad? Dios es un Dios de amor y Él nos lo demuestra cada día de su vida. Cada día de nuestra vida Él está con nosotros. Dice en el Salmo 139, 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú no eres una casualidad, tú no eres un accidente, tú no eres un embarazo no deseado, tú no eres un embarazo no planificado, eres un plan ya realizado, ya con un propósito. El propósito de que tú y yo estemos aquí, porque somos una creación de nuestro Señor. No estamos aquí de casualidad, hermanos. Recuerda esto: nosotros somos los elegidos. Primero, somos escogidos, somos su creación. En los caminos del Señor no existen casualidades, porque Dios no es hijo de hombre, ¿verdad? Él es un Dios soberano, es un Dios poderoso. Dios es todo lo que existe. Quizás hay momentos en nuestra vida que no encontramos el propósito de nuestra existencia. Cuando vienen las angustias, los problemas, las aflicciones, tengo
muchas preguntas para hacernos. Pero realmente cuando nosotros conocemos a nuestro Señor, sabemos que tenemos un Dios a quien clamar, un Dios a quien buscar. Sabemos que no estamos solos, que en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio de la tribulación, en medio de lo que pase, mi hermana Adriana siempre dice algo y siempre me lo dice: Dios no se mueve por las circunstancias en las que estemos, no. Dios se mueve en todo tiempo, ¿verdad? Nosotros vemos las cosas diferentes. Muchas veces nuestra humanidad nos hace ver o nos hace actuar muchas veces de acuerdo a las circunstancias, pero Dios no es así. Él no es como nosotros, Él se mueve de una manera diferente. Y es un privilegio realmente ser parte de su creación. Es un privilegio saber que somos hechos a su semejanza. Es un privilegio saber que conocemos un Dios real. Es un privilegio saber que servimos a un Dios vivo, a un Dios muerto. Es un privilegio saber que tenemos una línea abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que Dios no cierra sus puertas. Que Él está ahí en todo tiempo y en todo momento. Que dice su palabra: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Simplemente clama a mí, clama a mí. Y muchas veces en la angustia, en la desesperación, en la ansiedad, en la tribulación, se nos olvida, pero hay una voz que nos dice: clama a mí, tú no estás sola, yo estoy contigo. Tú no estás solo, yo estoy contigo. Tú no eres casualidad, yo te creé, yo te hice, yo te formé, yo tenía un plan, yo tenía un propósito para ti. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Padre. En Filipenses 1:6, Él nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Y qué dice? El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. O sea, Él nos llevará a otros niveles, nos llevará a otros lugares, nos llevará a diferentes situaciones, pero Él nos perfecciona, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos en su mano, cuando nosotros aprendemos y le decimos: Señor, sabes que yo quiero que tú me formes, yo quiero ser como el barro, Señor, que tú transformes mi vida. Realmente el caminar no es fácil, pero Él también nos lo dice en su palabra, que no es fácil. Los caminos del Señor no son fáciles, pero tampoco hay imposible. No hay imposibles cuando realmente queremos. Yo decía que este año tiene que ser un año diferente. Este año nuestro hermano Luis Carlos nos hablaba de lo que es la amistad la semana pasada, y él decía que él tenía un reto, y yo creo que sí. Yo creo que no solamente es el reto de todos. Él decía que tenía un reto: ser amigo de los varones, ser parte de ellos, formar parte de ellos. Que él tenía un reto: ser un buen líder ese año, ser un ejemplo. ¿Cuál es tu reto, hermano, esta noche? ¿Cuál es el reto que tú tienes para este 2012? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? Mientras nosotros no tengamos un plan y no tengamos un propósito, no vamos a llegar a nadie. Me acuerdo que una de las tardes que compartía con Adriana me decía: este año hay un reto para los ujieres. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Hay una disciplina que seguir, hay un reto. Y yo siempre les he dicho a mis hijos, y siempre le comparto a quien puedo: donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú te muevas, siempre hay reglas que seguir. Y si no aprendemos a seguirlos, no vamos a ningún lado.
si nosotros no aprendemos a disciplinarnos. Y yo le decía a Adriana, me gusta eso porque eso es lo que necesitamos nosotros como hijos, disciplina. Necesitamos ponernos a la brecha para ponernos un plan y un propósito. Mientras nosotros no tengamos un propósito, nos vamos a levantar y vamos a vivir un día más, y un día más se fue, y un día más pasó, y así se fue, ya nada cambió, fue un día más, porque no hubo en ese día un plan, no hubo en ese día un propósito, no hubo en ese día un reto para ti y para mí. Yo creo que es tiempo y es de que ya la iglesia despierte. Nueva Visión es una iglesia que ha pasado por muchos momentos difíciles. Es una iglesia que se ha conservado. Si somos los mismos no importa, pero permanecemos los que estamos. Pero también yo creo que esa es parte de nuestro reto, es que ya no seamos los mismos, que seamos más. Que ese reto, ese sueño que nuestro pastor tiene de que tengamos un lugar propio, que no solamente sea el reto de nuestro pastor, que sea un sueño de todos, que sea un reto para todos, que todos nos pongamos a la brecha y que todos apoyemos a nuestro pastor en ese deseo, porque no solamente es el beneficio de él, es nuestro beneficio, el tener nuestro propio lugar, el poder sentirnos libres, que podamos convivir y decir, hoy vamos a hacer un agasajo porque no tenemos libertad. Hoy vamos a compartir porque no hay quien nos impida. Estamos en nuestro propio lugar. Ese tiene que ser un reto para nosotros. En Deuteronomio 31:6, Él nos dice en su palabra: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Cuántos creen que el Señor nunca nos deja, que Él nunca nos desampara, que Él está con nosotros, que donde quiera que nosotros vayamos, vamos confiados porque sabemos que tenemos un Dios que guarda nuestra entrada, que guarda nuestra salida, que está con nosotros en todo tiempo y en todo momento? Él es un Dios de amor. Ese año 2012 es un año de muchas predicciones, ¿verdad? Es un año que dicen que termina el calendario maya, que es el fin del mundo, que van a pasar muchas cosas. En las noticias se escuchan tantas cosas, ¿verdad? Pero su palabra dice que nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Entonces, eso simplemente son, como quien dice, palabras de la gente, ¿no? Que estamos viviendo cosas que en la Biblia están escritas y las estamos viviendo. Eso tampoco no nos podemos poner una venda y decir no, porque es una realidad. Estamos viviendo, padres se están enfrentando contra los hijos contra los padres, estamos viendo terremotos, maremotos, cuánta cosa. La naturaleza se está volviendo, ¿verdad? Está recuperando lo suyo. Entonces son cosas que realmente están pasando. Pero su palabra dice que nadie sabe ni el hora ni el día en que Él ha de venir, ¿verdad? Siempre debemos recordar que tú y yo tenemos un valor muy importante, que somos hechura de Dios, que somos creados por Dios, somos formados por Él, somos valiosos, somos importantes y somos vencedores cuando realmente le creemos a Él. ¿Cuántos quieren ser vencedores? ¿Y cuántos quieren realmente creer que Dios es un Dios de pacto? En Romanos 10:15 dice su palabra: ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
¿Cuál es tu propósito, hermanos? Aquí lo está diciendo más claro, ¿verdad? Más claro que el agua no se puede, ¿verdad? Anunciar la paz, anunciar las buenas nuevas es nuestro propósito. Ese es el plan por el cual Dios te tiene a ti y te tiene a mí, me tiene a mí en este lugar. No para que solamente entre nosotros, ¿verdad?, llevemos la palabra, sino que vayamos más allá. Que si en el pasado no lo hicimos y tuvimos 1000 planes y fuimos unos días y repartimos tratados y nadie vino, el pasado es pasado. Siempre me ha dicho mi hermana, el pasado no lo puedes cambiar, me dice mi amiga Adriana, y no lo puedo cambiar, no lo puedo volver para el presente. El pasado no lo puedo retroceder, pero sí puedo cambiar mi presente. Tú puedes cambiar tu presente. Tú puedes ser parte de ese pacto y puedes ser parte, como dice aquí, de llevar las palabras, de llevar el mensaje, de llevar las buenas nuevas a todo aquel que no le conoce. Porque quizás en este año, hermanos, sea un año de retos, porque es un año de tantas predicciones que va a haber tal vez mucha angustia. Es un año de tantas cosas, tantas murmuraciones, que quizá va a haber mucha gente que tenga 1000 preguntas por hacer. Y he ahí nuestro compromiso, he ahí nuestro reto, donde nosotros debemos de estar preparados para llevar las buenas nuevas, preparados para dar el mensaje de amor, preparados para decirle a los que no conocen que hay un Dios real, que hay un Dios que existe, que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que se mueve por amor y misericordia. Ese es nuestro reto. Que no solamente sea nuestro reto estar en nuestras paredes. Hemos descansado. Yo decía, tantos años ya sentados, nomás esperando. Cuando me tocaba, yo era un mar de nervios y decía, mis respetos para el pastor. Todos los días ahí, cada vez que le toque. Y qué difícil, no es imposible, ¿verdad? Pero es un reto, es un reto. Y yo sé que uno de los propósitos de este programa es que tú tengas un reto, que tú sepas que tú puedes hacerlo, que tú puedes dar el mensaje, que los nervios, no hay nada imposible si tú te pones en la mano del Señor. Un día te va a tocar a ti estar aquí compartiendo el mensaje que Dios tiene para ti, para nosotros. Así que recuerda que tú eres, ya Dios tenía un plan para ti, ya Dios tenía un reto. Tú y yo somos parte de ese plan. Tú y yo hemos sido llamados para realizar ese plan. Hemos sido escogidos. Nosotros, tú y yo somos la más hermosa expresión de amor que existe en nuestro Señor, porque Dios nos creó, porque Dios mandó a su Hijo unigénito a dar su vida por ti y por mí, por amor a ti y a mí. No lo hizo por casualidad o porque se le ocurrió, no, simplemente Él ya tenía un plan y Él ya tenía un propósito. Y lo pudo hacer de otra forma, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo vino a sufrir, vino a padecer tantas cosas como tú y yo las hemos vivido. Tú y yo hemos sufrido, Él también las padeció. A Él nadie se las contó, Él las vivió. Y quizás mucho más de las que nosotros hemos vivido. Muchas veces creo que deberíamos de irnos a la cruz, al Calvario, y recordar todo lo que Él sufrió, para que no se nos olvide. Él en su angustia, Él decía, Señor, pasa de mí. Pero Él más sin embargo no renunció al plan, porque Él sabía que Dios ya tenía un plan, ya sabía que tenía un propósito. Y ese propósito era que tú y yo fuéramos santos. Ese propósito era que tú y yo formáramos parte de su creación, porque somos grandes en el Señor. El hermano Freddy el domingo nos decía que nos hablaba de lo que era el parte de dar, ¿verdad?, a nuestra iglesia. Yo creo que muchas veces nos afanamos tanto en nuestras propias necesidades y en nuestras propias luchas que nosotros tenemos, que
Se nos olvida que este es parte de nosotros también, este lugar. Se nos olvida que quisiéramos verlo diferente y quisiéramos verlo bonito, pero nosotros no sembramos. Y yo me apunto, ¿verdad? No lo he hecho. No sembramos para que sea diferente. Lo queremos ver bonito, pero cuando se nos llama para venir a trabajar o venir a limpiar o no estamos presentes. Queremos que los demás hagan el trabajo. Queremos ser parte de este lugar, pero no formamos, no estamos presentes cuando realmente se nos... Otro propósito de nosotros debe ser aprender a dar sin esperar, porque Dios todos los días nos da. Dios nos da la vida, Dios nos da el aire, Dios nos cuida, Dios nos da una familia, Dios nos da un techo, Dios nos da un carro. ¿Qué más? Él nos da todo lo que somos. Él está aquí, Él nos llena con su amor. Cuando no hay un abrazo, Él te abraza, Él te apapacha, Él te consiente. Él está allí contigo. Cuando no hay palabras, tú puedes escuchar su voz, tú puedes leer su palabra. En ella encuentras consuelo, en ella encuentras paz. Una de las amigas le comentaba a Fiamma y no sé en qué se trataba la conversación, y le decía: ¿sabes qué? Yo le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias porque siempre que he necesitado palabra, tú la has tenido para mí. Le doy gracias a Dios porque tú has sido como un ángel caído para mí. Cuando no he encontrado consuelo, tú me has dado fortaleza. Y esas palabras a mí me conmovían porque en uno de los mensajes anteriores mi hija decía que quizás ella no entendía el reto que Dios tenía o el compromiso que Dios tenía para su vida. A veces nosotros no entendemos, quizás Dios nos pone situaciones y circunstancias para que nosotros comprendamos cuál es nuestro propósito. Y ella decía: Dios te ha llamado, Dios te ha dado ese don, esa gracia de dar palabra. Yo sé que mi hija muchas veces llora y a veces en su juventud o en la juventud de nuestros jóvenes no entienden muchas formas como Dios. Muchas veces nosotros mismos entendemos cómo Dios habla en nuestras vidas. No sabemos cómo Él actúa. Yo cuando yo me fui para Nebraska, yo iba con toda la ilusión de casarme, de compartir con mi familia, de mi esposo, un día tan especial. Hubieron circunstancias y situaciones que me las reservo, hermanos, pero momentos difíciles. Gracias a Dios, Dios me ha podido poner a mi amiga Adriana, mi hermana, en mi camino, y yo compartía con ella y sus palabras me dieron fortaleza para no volver atrás, hermanos, sino tomar la decisión de quererle dar la ganancia o la victoria a Satanás, ¿verdad? Porque llegó un momento en que yo quise claudicar y no quererme casar allá. Sin embargo, yo dije: Señor, por muchos años yo he llorado y he orado y he pedido por ese día. Por muchos años yo he clamado a ti y he deseado que tú hagas la obra, Señor. O sea, no voy a permitir que las circunstancias o las situaciones vengan a quitarme lo que tú me estás dando. Y en obediencia a Él y porque yo sé que si yo llegué hasta ese lugar fue porque Él me lo permitió, hermanos, no por casualidad. Yo estoy aquí. Yo vine a conocer del Señor aquí en Colorado. Yo vine a conocer del Señor en Getsemaní hace 8 años. Y yo decía: yo pude haber conocido a mi Señor en Honduras, pero Dios tenía un plan ya trazado para mí. Yo ya tenía un propósito en mi vida. Él ya tenía un plan de que yo lo conociera.
Él ya tenía un plan para mí. Ya tenía un plan para que yo estuviera en este lugar. No sé cuál es tu plan, no sé cuál es el propósito de Dios en tu vida, pero sí quiero que sepas que Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para mí. No somos casualidad, somos hechos por Él, somos su creación. Voy a hacerte unas preguntas. ¿Cuál es su propósito para este año? Quizás ser un mejor cristiano, quizás ser un mejor padre, quizás tu propósito como hijo es ser un mejor hijo, como estudiante, ser un mejor estudiante. Quizás si tienes un liderazgo dentro de esta iglesia, tu propósito sea ser un mejor líder, ser un mejor músico, ser un mejor líder, ser un mejor niño. ¿Cuál es tu propósito, hermano, en esta noche? Dios es un Dios de propósito. Recuerda que en su palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso me recogerá Jehová. Así que, hermano, en esta noche simplemente recuerda que Dios ya tiene un plan trazado para ti. Quizás hubieron momentos antes de pararme en este lugar que pensé que no lo iba a poder lograr. Quizás pensé que las palabras iban a acabar. Quizás yo pensé que no iba a poder compartir contigo lo que Dios tenía ya reservado.